Muy bien. Pues de nuevo, muy buenas tardes a todos. Feliz sábado. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante que se titula El último gran engaño. Ahorita acabamos de leer nuestra cita en Éxodo 3:20, un texto que todos conocemos, ¿verdad? Éxodo 3:20 que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eh, Vamos a tener una serie de temas, ¿sí? Con este título, que es un tema muy, muy amplio, entonces vamos a tratar de, pues, de estudiarlo a profundidad y bueno, tocar diferentes puntos los próximos sábados, así que ojalá que sea de bendición para todos. Éxodo 3:20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a estudiar un tema que es un tema muy de moda, ¿sí? Un tema desde hace unos años, un tema así como actual, no nada más en el mundo cristiano. De hecho, en el cristianismo casi no se toca este tema. Un tema común en el mundo. Ahorita vamos a ir descubriendo de qué se trata. Primeramente, bueno, yo creo que es importante entender todo el contexto de esto que vamos a estudiar, entender el origen, entender este tipo de temas desde una perspectiva de lo que es la lucha o el conflicto entre el bien y el mal. ¿Sí? Si nosotros lo vemos de esta forma, vamos a descubrir muchas cosas. ¿Sí? En el libro de Isaías, en el capítulo 14, tenemos estas declaraciones, versículos 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, conocemos estos textos, ¿no? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién pensó esto en su corazón? Dice ahí. Fue Lucifer. Este fue el origen de todo el problema, ¿no? Entre el bien y el mal, donde se originó el pecado, ¿sí? En el corazón de este ser que en un principio era perfecto, también lo dice por ahí la palabra de Dios, y en un momento determinado dice que surgió algo, ¿no? Dentro de su ser, celos, envidia, egoísmo, eh, donde él dice aquí que él quería ser semejante al Altísimo, ¿no? Y yo creo que es algo que a nosotros nos gustaría también, ¿no? Ser semejantes a Dios, claro que sí, ¿no? Pero él no quería ser semejante a Dios en su carácter, ¿sí? Sino en poder, en cuanto a la adoración que recibía, ¿no? Y bueno, este ha sido el problema en este conflicto desde siempre, ¿no? La adoración. Este ser, Lucifer, quiere la adoración para sí, ¿sí? La adoración que únicamente merece Dios. Y si él no la consigue, es decir, hablando aquí de los seres humanos, si él no consigue que tú le adores, porque a veces es complicado, ¿no? Que digas, voy a adorar a Satanás. No, normalmente no hacemos eso, pero si uno consigue eso, que sí, a veces pasa, dice, bueno, que adore cualquier cosa, ¿no? Menos a Dios. Y ya con eso él se da por satisfecho. Mientras él desvía nuestra atención de Dios, él es feliz, ¿sí? Así que esto tenemos que entenderlo así desde un principio, eh, para ir, bueno, ahorita que vayamos desarrollando el tema y los próximos, tengamos en mente esto, ¿no? Este problema de la adoración o esta batalla, ¿no? Que hay entre el bien y el mal por nuestros corazones, ¿sí? Por nuestra lealtad, por nuestra adoración. Bueno, aquí fue el origen de todo, ¿no? El problema. Y saben que cuando el ser humano cayó en pecado, ¿sí? Que Satanás los hizo desobedecer a Dios, bueno, el mundo cambió, ¿no? Completamente. A partir de ese momento,
Eh, pero bueno, gracias a Dios había una solución, una salida para este problema del pecado. Y bueno, dice aquí que Adán se, podemos decir que él se echó sobre sus espaldas una tarea, una misión importante de mantener el conocimiento de Dios en su descendencia y de hacerles entender de la gravedad del pecado, ¿no? De desobedecer a Dios, ¿verdad? Y miren, dice aquí que todo el mundo tuvo la oportunidad de aquel tiempo, ¿no? En los primeros años de nuestro mundo, dice, todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán. O sea, recordemos cuántos años vivió Adán, ¿se acuerdan? Casi 1000 años. Entonces, imagínense cuánta gente tuvo el privilegio de conocerlo y de escuchar sus experiencias. Dice, los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. O sea, no nada más tuvieron ese privilegio de recibir lecciones directamente de Adán, sino también de quién dice aquí, de Cristo. ¿Se imaginan ese privilegio? Y de los ángeles. O sea, más o menos se mantenía todavía esa relación que había en el Edén, ¿sí? Ya no era exactamente igual, ya no estaban para empezar en ese lugar, pero todavía Cristo, dice aquí, y los ángeles les enseñaban, les predicaban. ¿Qué les parece? Dice, y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios que durante siglos permaneció entre los hombres. Todavía estaba ahí el huerto del Edén. Dice que era un testimonio silencioso. O sea, no predicaba el huerto del Edén, pero ahí estaba, ¿sí? La gente de aquel tiempo tuvo la oportunidad de ver ese lugar. Entonces, no, para ellos no era un mito como para mucha gente de la actualidad, ¿no? Que cuando se habla del Edén, de estos personajes, por ejemplo, de la caída, dicen, no, pues son leyendas, son mitos, son cosas que se inventaron, ¿no? Los hombres. Pero para ellos era algo real porque lo veían, ¿sí? Miren esto, dice, a la puerta del paraíso que estaba guardada, dice, por querubines se manifestaba la gloria de Dios. Y ahí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. ¿Qué les parece? Era como la iglesia, ¿sí? Y yo me puedo imaginar que cada sábado ahí iban todos los hijos de Dios, ¿no? Los que eran fieles a Dios, a presentar ofrendas, a escuchar los mensajes de parte de Jesús mismo, de sus ángeles, de Adán. Eh, Dice, allí era donde Caín y Abel habían llevado sus sacrificios. Que no lo menciona la Biblia, pero ahí fue, ¿sí? En la puerta, en la entrada de el Edén. Y dice, y habían condicionado a comunicarse con Dios. Ese era un lugar especial donde se comunicaban con Dios. Lo podían hacer en cualquier lugar, ¿no? Pero ese era un sitio especial, ¿sale? Así que imagínense ese privilegio. Miren, dice aquí, el escepticismo no podía negar la existencia del Edén, como les mencionaba ahorita, ¿no? O sea, no había alguien que dijera, no, esas son mentiras, ¿no? Mientras estaba a la vista. O sea, cualquiera podía ir a verlo con sus propios ojos. Dice, con su entrada vedada por ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus dos árboles, tan estrechamente ligados al destino del hombre, eran hechos indiscutibles. O sea, no había gente que estuviera ahí peleando o que no lo creyera. Todos lo sabían, aunque fuera gente que no fuera muy leal a Dios, ¿sí? O no fuera obediente a Dios, para ellos era una realidad, eso, ¿sí? Y la existencia suprema, dice, de la autoridad de Dios, de la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía y mientras estaba ahí el huerto del Edén, que un día Dios lo quitó de ahí, ¿sí? Eh, Así que bueno, mientras dice que estuvo aquí, bueno, este, eran hechos innegables, indiscutibles, ¿sí? Y bueno, la descendencia de Adán, que siguió sus caminos, que siguieron los caminos de Dios, pues conservaron el monoteísmo, ¿sí? O sea, una religión eh, que es, que nada más, en la que se adoraba nada más a un Dios, ¿sí? Al único Dios, ¿ok?
Eh, pero bueno, siempre hubo el otro lado, ¿no? De la moneda. Aquí, por ejemplo, en el libro de Patriarcas y Profetas nos habla de otro tipo de personas, ¿sí? En estos momentos, bueno, los que nos habla por aquí fue antes del diluvio, fíjense bien lo que pasó. Ahorita estamos hablando de los que adoraban a Dios, ¿sí? Cómo lo hacían, y aquí está el otro lado de la moneda, dice, construyeron altares a sus ídolos. Ya desde entonces, fíjense, ya tenían otros dioses, ¿sí? Aunque conocían la historia de Adán, conocían la historia de la caída, etcétera, pues no les importó, ¿no? Dice, y bajo la sombra de hermosos árboles, bosques extensos que conservaban su follaje, dice, siempre verde, eran dedicados al culto de dioses falsos. Y uno puede pensar, bueno, ¿y de dónde se les ocurrió adorar a otros dioses? Si todo el mundo sabía de la existencia de un dios, de toda la historia, ¿no? Todo lo que había pasado. Porque lo habían escuchado de primera mano la mayoría, ¿verdad? Este, ¿De dónde surgió todo este problema de la idolatría, del politeísmo? ¿De dónde surgió? Ya, fíjense, en esos años ya tenían, dice incluso bosques enteros dedicados a dioses falsos. Bueno, miren, aquí hay una declaración muy interesante que en alguna ocasión creo que les he compartido de un escritor cristiano, un pastor. Dice, es difícil para el cristiano conservador, o sea, para un cristiano tradicionalista, dice, imaginar a los dioses paganos como algo más que qué, dice, que palos y piedras, que es lo que normalmente pensamos, ¿no? Cuando hablamos aquí, o cuando leemos en la Biblia, ¿no? De dioses falsos, rápidamente se nos viene a la mente una estatua, una imagen, hecha de madera, de piedra, etc. En eso pensamos generalmente, ¿verdad? Eh, y ahorita estuvimos hablando de un personaje, ¿no? De Micaías, ¿se acuerdan? Hay en el libro de Jueces, donde se habla de imágenes talladas y todo eso. ¿Saben qué? Bueno, el texto que leímos ahorita en Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una orden directa, ¿no? De Dios, donde nos ordena no tener otro Dios fuera de él. Y a lo mejor para alguien que desde niño conoce a Dios, es cristiano, esta idea como que nos parece a lo mejor un poco absurda, ¿no? Es decir, ¿cómo alguien puede adorar a otro Dios? Es algo que no nos pasa por la mente, ¿no? Sí, si tú has crecido o que creciste en otra religión, es probable que a lo mejor lo podamos comprender un poquito más, ¿sí? Eh, pero es algo complicado, ¿no? Entender y decir, ¿por qué Dios les dijo esto, ¿no? A su pueblo. Si ellos sabían que él era Dios. Bueno, para empezar, ellos vivían acuérdense, cuando Dios les da las leyes a su pueblo, ellos acababan de salir de un país donde había muchos dioses, ¿no? Eh, y saben que Dios aquí no se pone a explicarle al pueblo, a decirle, ¿saben qué? Yo soy el único Dios, o sea, los demás no existen, no es mentira, todo eso. Simplemente les dice, no tengan otros dioses, ¿sí? ¿Qué está tratando de decir? Si nosotros profundizamos en este tema, nos está dando a entender que había otros dioses, así entre comillas, ¿no? Que no eran dioses, o sea, por eso habla de dioses falsos, ¿no? La Biblia. Y en la Biblia hace diferencia, fíjense bien, entre dioses e imágenes. En muchos textos se habla de imágenes, como los que estuvimos estudiando ahí en Jueces, ¿ok? Y otros textos, ¿no? Donde se habla acerca de las imágenes, por ejemplo, que no tienen poder, que no te pueden escuchar, que no te oyen, etcétera, ¿no? Eh, pero hace diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Entre un Dios y una imagen. Y de hecho, el siguiente mandamiento
tiene que ver con imágenes. ¿Se acuerdan lo que sigue diciendo Dios ahí a continuación? Dice, no te hagas imágenes, ¿sí? Pero antes hace otra declaración y te dice, no tengas dioses. Y podremos decir, bueno, pues es lo mismo, ¿no? No era lo mismo, ¿sí? ¿Quiénes eran esos dioses? Porque podemos decir, pero pues si no hay otros dioses, claro que no hay, ¿sí? Pero había dioses falsos. Ahí es donde tenemos que entender esto, ¿no? ¿Y quiénes eran esos dioses falsos? ¿Quiénes eran? Miren, vamos a proseguir aquí y ahorita lo vamos a descubrir. Dice, aquí estamos hablando de los tiempos de la Torre de Babel, ¿sí? Después del diluvio. Vean más o menos cómo eran las sociedades entonces. Dice, cada ciudad, ya había muchas ciudades en el mundo. Dice, cada ciudad era gobernada por un patesi, que significa sacerdote, ¿sí? Eran los que mandaban en las ciudades, un sacerdote. No había reyes, no había gobernadores, presidentes, etcétera. Eran los sacerdotes, o sea, era alguien que tenía que ver con lo religioso, ¿ok? Y dice, los dioses eran propietarios o señores. Y la palabra señor, bueno, que está traducida en nuestras Biblias como señores, o Baales, dice también en algunas Biblias, ¿no? Baales. La palabra Baal significa señor. No significa demonio, ni Satanás, ni nada. O sea, tampoco es una palabra demoníaca, o sea, es una palabra en un idioma, ¿no? ¿Qué significa señor? ¿Sí? Baal. Ellos eran, dice aquí, los Baales o los señores de cada ciudad. Hoy todavía se acostumbra a eso, ¿no? En estos tiempos, ¿verdad? Que les llaman los santos patronos, ¿no? Para que vean hasta dónde ha trascendido todo esto, ¿sí? Y vamos a hallar relación, ¿no? En las ciudades, pues, era como que el señor de la ciudad. Dice, y a quienes los hombres debían de servir. Y hay fiestas, ¿no? Hasta nuestros días, fiestas en honor a ellos, ¿no? Dice, eran erigidas, fíjense bien, las ciudades, en las ciudades, perdón, enormes torres, ¿sí? Y aquí quiero que entiendan también esto y vayan haciendo anotaciones por ahí porque es muy interesante todo esto. Dice, en cada ciudad había torres en forma de pirámide. ¿Les suenan las pirámides? No crean que nada más existen en México o en Egipto. En todo el mundo existen las pirámides, ¿sí? A lo mejor son las más famosas, ¿no? Pero en todo el mundo hay. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué en todo el mundo existen pirámides? Bueno, se les llamaban en aquel tiempo zigurats, ¿ok? Y servían como, dice aquí, santuarios, que para nosotros, pues es padre, ¿no? Ir a tomarse una foto ahí en una pirámide, en los sitios arqueológicos, pero en aquel tiempo, ¿sí? No quiere decir que ya no las vaya a visitar, ¿no? Dice, servían como santuarios, o sea, todas esas construcciones que usted ve, las pirámides, eran santuarios, templos, dedicados a los dioses, ¿sí? Este, dice aquí, el acceso a los dioses, y donde ellos, fíjense bien, aquí hay algo bien interesante, no era donde usted iba, a rezarle a una estatua, a una imagen, ¿sí? Que es lo que generalmente pensamos, ¿no? Que hacían los idólatras o los paganos. Dice aquí, donde los dioses, fíjense bien, descendían para visitar a su pueblo. Acuérdense que cada ciudad tenía un señor, Baal. Bueno, descendían ellos, dice, justamente en la cúspide de esas pirámides, donde siempre arriba había un templo, dice, descendían para visitar a su pueblo y lo visitaban para muchas razones, ¿no? Para darles indicaciones, transmitirles conocimientos, para exigirles sacrificios, etcétera. ¿Sale? Eh, y entonces, por ejemplo, este señor de nombre Nimrod se le ocurrió hacer algo, ¿sí? Se propuso, dice aquí, unificar la política, fíjense bien, y la religión, a ver si le suena eso también, con este gran proyecto que se llamó Babel. Esta palabra significa
también ya lo hemos mencionado por ahí, la palabra Babel significa puerta de Dios. O sea, era un acceso a quién, a un Dios, ¿sí? No al Dios verdadero, ¿sí? No a Jehová, a X Dios, ¿no? Eh, en esta construcción, ¿sí? En la Torre de Babel, o esta torre, pues, iba a ser dedicada, dice aquí, al jefe de todos los dioses, al mero mero, ¿sí? Pero no era Dios, nuestro Dios no. Este Dios era un Dios de nombre Anu, ¿sí? ¿Y quién era ese Anu? Bueno, vamos a continuar. Bueno, bien, también les iba a comentar, ¿no? Que esta es la razón por que Dios se molestó tanto con esto, ¿sí? Que decidió ponerle fin, ¿no? A ese proyecto, ¿sí? No era la construcción en sí, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué Dios se molestó por esa construcción, no? Por ese edificio que iba a ser muy alto, etcétera. Era todo lo que había de trasfondo, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una pirámide, ¿sí? Que se encuentra todavía en la ciudad, o lo que era Ur, donde vivía Abraham, ¿se acuerdan? Por eso Dios lo sacó de ahí, que estuvimos hablando en la mañana también, ¿no? ¿Verdad? Y ayer, ¿verdad? Hemos hablado mucho de este personaje. Dios lo sacó de ahí, ¿sí? Esa era una ciudad, con muy mala influencia, ¿sí? En el sentido espiritual, y Dios quería sacar a Abraham, a su familia, de esa influencia, ¿sí? Para formar un pueblo, todos lo sabemos, ¿no? Bueno, miren, dice, en las tablillas cuneiformes encontradas en la ciudad de Uruk o Erech, otra ciudad dice, se habla de dos deidades, o sea, las primeras dos deidades, así surgió, ¿no? Todo esto. Anu y Enrien, esos dos dioses, ¿sí? Y dice, y gradualmente se habla de tres, o sea, conforme han encontrado por ahí escritos y tablillas, se dan cuenta cómo fue creciendo el número de dioses, ¿sí? Empezaron con dos y luego después descubrieron que ya había tres, dice luego cuatro, cinco, llegando dice a 750 deidades, 750, dice. Y dice, y al llegar el segundo milenio antes de Cristo, dice que se ha descubierto que ya existían 5000 dioses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para el enemigo de Dios, ¿sí? Que estaba detrás de todo este asunto, pues fue un éxito, ¿sí? De tal manera de que dice que los dioses fueron multiplicándose, ¿no? Nosotros hemos escuchado esta frase de los lugares altos, ustedes lo han visto por ahí en la palabra de Dios. Dice, en muchos casos, el término hebreo significa sencillamente altura, ¿sí? Una altura. Aquí muchas de nuestras Biblias lo traducen como lugares altos, ¿sí? Altura o elevación, ¿sí? Y dice que con frecuencia designa, ¿sí? Cuando se refiere a un lugar alto, dice, designa un lugar de adoración al aire libre o un santuario ubicado en una elevación. Muy parecido a todo esto, ¿sí? Y a esto. ¿Por qué en lugares elevados? Bueno, eso también es otro tema, ¿no? Muy interesante y hay una razón para eso, ¿sí? Pero esa era la costumbre. Y aquí tenemos unas ruinas, ¿sí? Precisamente de un lugar de estos, donde era un lugar de adoración. Ustedes ven cómo está en una pendiente, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Los lugares altos. Dice, algunos estaban sobre una colina o un monte a campo abierto, otros cerca de un pueblo o dentro de él, incluso, ¿sí? O aún en un valle, pero casi sin excepción, dice, tales santuarios locales estaban ubicados en sitios elevados, donde los adoradores pudieran sentir más de cerca, dice, o se pudieran sentir más cerca de sus dioses. Y bueno, en estos lugares, por ejemplo, se sabe, aquí ustedes ven unas imágenes, analícenlas por ahí,
están en diferentes partes del mundo, ¿sí? Todos estos son lugares, bueno, son ruinas arqueológicas, ¿no? Que la gente visita en muchos países. Tenemos por ahí en Sudamérica, muchos de ellos en Sudamérica. Algunas construcciones, como ustedes ven, tienen una forma de puerta, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, en estas de aquí, en estas de aquí. Esta, por ejemplo, es un templo egipcio que no sé cómo lo hicieron, pero fue trasladado hasta España, a Madrid. Tenemos las pirámides famosas de Egipto. Acá tenemos otras, esta me parece que está en Turquía. Bueno, están por todo el mundo también estos lugares. Aparte de que muchos de ellos están en forma de una pirámide, hay otros que, como ustedes pueden ver, que parecen puertas, ¿sí? Pues entonces esos lugares, o el nombre de estos lugares, eh, en los idiomas locales, generalmente se les llama Puerta del Sol, ¿sí? A todos esos, en diferentes idiomas, no tienen su nombre, pero se traducen como Puerta del Sol. ¿Y qué significa eso? Bueno, si ustedes van a lo que se dice de estos lugares y lo que dice la gente y lo que se ha descubierto en los escritos y los nativos de esos lugares, en todos esos lugares, así sin excepción, se dice que por esas puertas, ¿sí? Aparecían los dioses, ¿sí? Y les llamaban Puerta del Sol, porque supuestamente estos personajes, estos dioses, tenían la apariencia del sol, ¿ok? A veces nosotros pensamos que la gente de la antigüedad era muy, pues muy, no sé, primitiva, muy, no sé, cómo decir, muy tonta, que adoraba a los astros, ¿no? Como al sol. Eh, pero la gente de la antigüedad era mucho más inteligente que nosotros, lo sabemos, ¿no? Nosotros ya hemos decaído bastante en muchos sentidos. ¿Cómo es que esta gente adoraba o podía adorar a los astros? Bueno, no era que adoraran exactamente al sol, ¿sí? Como tal, sino que adoraban a alguien que tenía la apariencia del sol, ¿ok? Y por eso en todas las culturas siempre existe alguien con el nombre del dios sol, ¿sale? Y bueno, se dice que todos ellos siempre aparecían en esas puertas. Por ahí llegaban y se iban por esas puertas, ¿ok? Este, y bueno, miren lo que nos dice por aquí es en Patriarcas y Profetas, capítulo 67, dice: la idolatría antigua abarca tanto el culto a los muertos, fíjense bien, o sea, aquí hay varias cosas, ¿no? El culto a los muertos y a los dioses, ¿sí? O sea, el culto y aparte otra cosa, dice ahí, la comunicación con ellos. Entonces, decíamos ahorita que a veces es complicado, ¿no? Para un cristiano muy tradicional entender que cuando se habla de otros dioses, no se está refiriendo a un pedazo de piedra, ¿sí? Sino a seres reales, ¿sí? Obviamente no dioses, ¿sí? Estos son dioses con minúscula, y Dios no se pone a discutir aquí, ¿no? En la Biblia y a explicar. Simplemente dice, no tengas otros dioses, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque al menos cuando Dios le dice estas palabras al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sabía que había otros dioses, ¿sí? Lo sabían porque vivían en un lugar donde existían, ¿sí? Y donde se manifestaban esos dioses, no nada más que existían imágenes, ¿ok? Entonces, dice aquí, la idolatría tiene que ver con el culto, ¿sí? Y la comunicación con ellos, ¿ok? Y para que haya comunicación no es nada más de mi parte hacia ese Dios, ¿sí? Sino también de qué? Del otro lado.
¿Ok? Vamos a ver qué dice rápidamente aquí en 1 Corintios 10:20. Y aquí nos aclara todo este asunto. 1 Corintios 10:20. Voy a darle aquí lectura. Le voy a pedir a alguien más que nos ayude a leer el Salmo 106, 37 y 38. ¿Sí? Voy a leer aquí mientras 1 Corintios 10:20 dice lo siguiente. Versículo 20 dice, antes digo, lo que sacrifican, ¿sí? Los gentiles, fíjense bien, o sea, esas ofrendas que hacían los gentiles, la gente que no conocía a Dios, dice, ¿a quién lo estaban sacrificando? Dice ahí, al pedazo de piedra, a la imagen, no, dice, estaban sacrificándolo a los demonios, no a Dios. Dice, no quiero que vosotros participéis de los demonios. Vamos a ver qué dice Salmo 106, si alguien lo tiene ya por ahí, 37 y 38. Aquí lo tengo. Adelante, sí, Dani. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada. Muy bien. Si escuchamos lo que dice por ahí en estos textos, aquí ya directamente Dios dice algo muy diferente, ¿no? En algunos textos Dios mismo habla de otros dioses, ¿sí? No porque sean dioses, sino porque el hombre así los tomaba, ¿no? Como dioses. Pero aquí directamente Dios nos dice de qué se trataba el asunto, ¿no? Y quiénes eran ellos. Eran demonios, o sea, eran ángeles caídos que se comunicaban con el hombre, ¿sí? Que le exigían adoración, que le exigían sacrificios, que le daban conocimiento, ¿sí? Comillas, o ciencia. Eh, y bueno, también aquí nos dice, fíjense bien, aquí en el conflicto de los siglos, y de esto es lo que vamos a estar desarrollando durante estos sábados, este asunto, ustedes ven aquí una imagen, eh, que tiene que ver con los extraterrestres famosos, ¿sí? Que mucha gente, lamentablemente mucha gente cristiana, ¿sí? No sabe de qué se trata esto. Algunos dicen, no, pues yo no creo en eso. Otros dicen, no, pues eso es diabólico. Sí, es cierto, sí. Pero no podemos negar que existe todo este problema o esta situación en nuestro mundo, ¿sí? Y necesitamos conocer a fondo de qué se trata, ¿sí? Y cómo es que actúa el enemigo, porque tenemos que protegernos nosotros mismos y también compartir ese conocimiento con los demás, ¿no? De repente llega alguien y nos pregunta, oye, ¿y tú crees en esto? O ¿tú qué opinas de este tema? Y a veces no sabemos qué responder, ¿no? Lo único que se nos ocurre decir es que es malo, que es del diablo, y eso a la gente no le convence para nada, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí en el libro del conflicto de los siglos. Dice, la Biblia declara que los espíritus, dice, como se les solía llamar, ¿a quiénes? Dice, ¿a quién se le llamaba espíritus en la antigüedad, en los tiempos bíblicos? Dice aquí, a los visitantes de otros mundos. Para nosotros ya no le llamamos espíritus, bueno, en este tiempo no se les llama así. Se les llama, no sé, extraterrestres, alienígenas, etcétera, ¿no? Pero aquí dice, ¿quiénes son? Dice aquí, lo dice claramente, ¿no? Dice, son espíritus de demonios. Así que si alguna vez nos hemos preguntado, bueno, ¿y quiénes serán esos que se... ¿sí? Alguien dice, no, es que son cosas del gobierno, ¿no? Y, etcétera, ¿no? Pero dentro del cristianismo hay mucha confusión en cuanto a esto. ¿Sí? No sabemos de qué se trata, si es real o no, o quiénes son, etcétera. Bueno, aquí nos dice claramente que los visitantes de otros mundos son, o esos espíritus, dice, son espíritus de demonios. Entonces, todo este asunto que sí se puso mucho de moda de hace unas décadas por acá, ¿sí? O ya varias décadas desde la mitad del siglo pasado,
no es algo tan novedoso, tan nuevo. O sea, esto existe desde, casi desde que existe el hombre, casi, ¿sí? Y es algo que ha tenido mucho éxito, por eso Satanás lo utiliza, ¿sí? Miren, vamos a ver así rapidito este asunto. Por ejemplo, este personaje, el dios Marduk, que se menciona por ahí en la palabra de Dios, ¿quién era este? Y vamos a ver las semejanzas que existen con alguien, con otro personaje. Miren, este dios, dice, era el primogénito de Ea, un dios, ¿no? Soberano de los hombres, sirviente diario del templo. Marutuk, que es su nombre original, se deriva de Amar Utu, y Utu significa el dios sol, representado también con, fíjense, con que también se le relaciona, con un dragón y una serpiente. ¿Con quién tiene relación este personaje? Con Lucifer, ¿sí o no? La palabra de Dios le llama, o nos dice que él servía a Dios, ¿dónde? En su santuario, en su templo. Le llama querubín protector. Su nombre, ¿sí? Es el portador de luz, y tiene mucho que ver con estos nombres que nosotros o en nuestro idioma se traduce como Dios Sol, ¿sí? Y tenía mucha relación con estos animales, ¿no? Con la serpiente, con el dragón. Entonces, ¿quién era ese Marduk? ¿Sí? No era una piedra, no era, o sea, sí había imágenes, ¿no? De él, pero esas imágenes representaban algo o alguien, ¿ok? No eran inventos humanos, no eran producto de la imaginación de la gente. La palabra Baal, que ya vimos ahorita, significa Señor, y por eso había muchos Baales, ¿sí? Baal esto, Baal lo otro, eran señores de los lugares, de las ciudades, ¿sí? Esto es lo que significa Señor, amo, ¿sí? Dios del trueno, Dios del sol, ahí está otra vez, príncipe de la tierra, jinete de las nubes. Esto tiene que ver mucho con este fenómeno que se ve mucho en estos días, ¿sí? Y desde entonces, jinete de las nubes, alguien que cabalga en las nubes, ¿ok? Y este personaje era representado por un toro. ¿Se acuerdan lo que hizo el pueblo de Israel por ahí en el desierto? Con una imagen, ¿recuerdan? Cuando Moisés sube al monte de Sinaí, construyeron un becerro de oro, y tenía que ver con este personaje también, ¿sale? El dios Sol, ¿sí? Que, que existe en todas las culturas, y es muy curioso, ¿no? Bueno, tenía muchos nombres, ¿no? Ea, Baal, Marduk, que ya lo vimos ahorita, Dagón, de los filisteos, ¿recuerdan? Ra, con los egipcios, Moloch, que también se menciona en la Biblia, Chemos, Apolo, Horus, también de los egipcios, Helios, y este es más conocido para nosotros, ¿no? Huitzilopochtli. Y finalmente, fíjense bien cómo todo esto afectó al cristianismo también. Cuando los españoles llegan aquí a América, a este personaje, ¿sí? Le cambiaron el nombre para, pues, convertir a la gente, ¿no? A su religión, al cristianismo. Y a este personaje finalmente se le cambió el nombre y dijeron, bueno, pues este es Jesús, ¿sí? Fíjense en lo que acabó todo este asunto, ¿no? Desde el Baal y Marduk y todo eso, y acabó en Jesús, ¿sí? Y luego tenemos también diosas, y lo vemos en la Biblia también, o sea, personajes, seres de otros mundos, femeninos, ¿sí? Y muy influyentes, ¿no? En las culturas, como este personaje, ¿no? Astaroth, Astarte, Acera, entonces es el mismo personaje, ¿no? Nada más cambiaba el nombre de acuerdo a la región, ¿sí? Inanna, Ishtar, Venus, Isis, Afrodita, Cibeles, la reina del cielo, no sé si le suena ese nombre también, madre de todos los dioses. Y acá en América, bueno, acá al menos en México, se le llamaba Tonantzin, ¿ok? Y finalmente también este personaje
terminó convirtiéndose en María, o la Virgen María, que todo el mundo venera, ¿no? Vean cómo influyó todo esto, ¿no? La idolatría, o sea, cómo llegó al cristianismo también, ¿sí? Nada más le cambiaron de nombre y todos felices, ¿no? Ahora, aquí hay una historia, ustedes la han leído por ahí en Hechos 14, del 11 al 13. Una ocasión cuando Pablo y Bernabé visitaban por ahí una ciudad y la gente de ese lugar, sin pensarlo mucho, dicen, ya sabemos quiénes son estos dos personajes que están aquí visitándonos. ¿Quiénes eran? Dijeron ellos, pues son dioses. Y los identificaron rápidamente, ¿no? Son Mercurio, ¿se acuerdan? Por ahí lo mencionamos a leer ahí el texto. Porque ellos, por lo que ellos estaban haciendo ahí en aquel lugar, vamos aquí el libro de Hechos, dice el texto, miren, versículo 11 dice, entonces la gente al ver lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y dijeron en lengua licaónica, dioses en forma humana descendieron a nosotros. Y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, dice, porque era el que dirigía la palabra. Y entonces el sacerdote de Júpiter, porque tenían ahí su templo, su sacerdote, etcétera, ese cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas ante la puerta, dice, junto con la gente querían ofrecerles sacrificios. Y uno puede decir, ay, esa gente qué loca, ¿no? Qué fantasiosa, podríamos decir, o por qué hicieron eso si eran seres humanos, ¿no? Bueno, ellos estaban acostumbrados a eso. ¿sí? Y muy probablemente ya habían experimentado, ya habían visto a alguien así, ¿sí? Hacer ese tipo de cosas, con los milagros y todo eso, ¿ok? Así que ellos rápidamente dijeron, estos son Júpiter y Mercurio, ¿ok? Hay otra historia, más hacia nuestro tiempo, ¿sí? De bueno, no sé si han escuchado a este dios, ¿sí? De nombre Tonatiuh. ¿Quién era ese dios? Bueno, dice que era el líder del cielo, o el quinto sol, así también se le llamaba, aquí en México. Dice, y los dioses eran llamados como, dice ahí, a ver si le dan relación con todo esto, ¿no? Con el dios sol. Estos dioses eran llamados soles aquí, ¿sí? En México. Y en muchas culturas, ¿no? Dice, al conquistador español Pedro de Alvarado, los que vinieron aquí con Hernán Cortés, se le atribuyó el nombre de Tonatiuh. Cuando lo vieron, dice aquí, los nativos, y vean lo que les llamó la atención, dice, cuando lo vieron, dice, con su pelo rubio y sus ojos azules, ¿qué dijeron los nativos de aquí? Ah, es Tonatiuh, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué lo relacionaron? ¿Que sus dioses no eran semejantes a ellos? No, porque acá, bueno, los nativos tenían otra apariencia, ¿no? Bueno, esto nos indica que ellos conocían a sus dioses, los habían visto, sabían cómo eran, ¿sí? Y cuando ven a este personaje, luego se les viene a la mente su dios, ¿sí? Tonatiuh, ¿ok? Entonces, esto nos confirma todo esto que hemos hablado, ¿no? Y lo que dicen las historias de las civilizaciones antiguas, de cómo sus dioses se comunicaban con ellos, los podían ver. Miren, dice que a lo largo de toda la historia, muchas culturas afirman haber tenido encuentros con seres de los cielos. Y no muchas, yo diría que todas las culturas, sin excepción, los describieron, fíjense bien, la mayoría de las veces, ¿sí? Porque de repente existían otras versiones, ¿no? Pero generalmente se les mencionaba como personas altas, esbeltas, con piel blanca, ojos azules, cabello blanco, rubio o rojizo. Así los describen todos, ¿no? Si usted va a China, así describen a sus dioses. Si va a la India, si va a Egipto,
si vienen aquí a México, sí, a las culturas de aquí de América, y vean esto es lo que ellos decían. Por ejemplo, los persas los llamaban, dice aquí, Ahura Mazda, que significa, así les llamaban ellos, espíritus de sabiduría. ¿Ok? Los persas. Los sumerios, dice aquí, les llamaban como Anunnaki, que significa los que bajaron del cielo. ¿Sí? Son una raza, dice aquí, de humanoides gigantes, o sea, de gran estatura, que vivieron en la tierra, se estuvieron en la tierra y se fueron adorados como deidades y venían de un planeta de nombre Nibiru, así ellos decían que venían de ese lugar, ¿no? Entonces, vean todo esto y no podemos decir que eran inventos de la gente, ¿sí? Y que se le ocurrió a alguien de repente tallar una imagen y ponerse a adorarla, ¿sí? Y hacerle sacrificios. La gente no era tan poco pensante, ¿no? Como a veces pensamos. Esto es en la India, fíjense bien. El nombre Vayu, dice, tiene significado de los dioses blancos del viento. Así les llamaban. Dioses blancos del viento. Por ejemplo, la gente de allá no es blanca, los nativos de la India, ¿sí? Dice, quienes compartieron conocimientos antiguos con los nativos. Se dice que el dios Vishnu regresará con su pueblo acompañado de hermosos caballos blancos. No sé si también les suena algo de lo que dice, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, ¿sí? Para que vean cómo el enemigo distorsiona todo, ¿sí? Dice, según la literatura antigua del sánscrito, dice, describió un mundo lleno de antiguos vehículos voladores de nombre Vimanas, así los mencionaban. Se dice que este enorme aparato, ¿sí bien? Estaba controlado por la mente y que es un carro, ¿de qué dice aquí? De los dioses desde los cielos. O sea, son carros de los dioses, ¿sí? Dice, podemos encontrar muchas representaciones de sus naves espaciales a partir de dibujos antiguos como este que pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿sí? En Sudamérica, los nativos Viracocha, dice, o los describían, perdón, dice, como maestros blancos del cielo. Así les llamaban, maestros blancos del cielo. Según los incas, los maestros blancos compartieron las enseñanzas de la astronomía, el calendario, la artesanía y la espiritualidad. O sea, venían a enseñarles religión también. ¿Qué les parece? Y tenemos por acá en Norteamérica, en los Estados Unidos, a los nativos Hopi y muchos otros. Nosotros nada más por mencionar algunos. Aquí en México, por ejemplo, tenemos pues las culturas, ¿no? Como los aztecas, hacia acá hacia el norte también, en Chihuahua, hay historias de este tipo, ¿sí? Y hay ruinas donde se supone que estos seres también descendían y todo eso. Hay muchas historias en todos lados, ¿no? Bueno, estos son de los Estados Unidos, los indios Hopi, que los llamaban Kachina a esta raza, ¿sí? Dice, un pueblo de aspecto humano con rostro brillante y de gran sabiduría que venía de las estrellas en escudos voladores. Para ellos parecían escudos, ¿no? Sus naves, ¿ok? Llamados, dice, Patuwota. Y quienes volverán. Un día van a volver. ¿Qué les parece? Y eso mismo dicen los indios en Sudamérica, o sea, dicen que van a volver, ¿sí? En el Antiguo Egipto, dice aquí, se han encontrado historias acerca de el Consejo de los Nueve. ¿Qué es el Consejo de los Nueve? O Sediet, así le llamaban los egipcios. En griego se traduce como Eneas, ¿sí? O los nueve. ¿Y qué es esto del Consejo de los Nueve o los nueve? Bueno, dice aquí, se refiere a seres, fíjense bien, que venían de otros mundos, esto es en Egipto, ¿sí? Dice, altamente evolucionados y que fijan las directrices de lo que ocurre en el universo. Dice, por supuesto, obviamente dice también en la Tierra. Y estos son los dioses de los egipcios, ¿sí? Que usted puede decir, bueno, pero había más de 9, ¿no? Sí, había más de 9 dioses, pero
Esos 9 eran, digamos que los más poderosos o los principales, ¿ok? Y curiosamente esto sucede en todas las culturas, ¿sí? Miren, aquí están los 9 dioses egipcios, ¿sí? Que usted ha escuchado a lo mejor alguno, ¿sí? Como Ra o Atum, también ese era su nombre, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis, etcétera, ¿no? 9 dioses. Los incas, en la cultura inca, curiosamente también había 9 principales, ¿sí? Que son estos, ¿no? Aquí ustedes los tienen. No sé si alguna vez habían escuchado alguno. Con los mayas también está esta situación, ¿sí? Es decir, eran los mismos personajes, nada más cambiaban los nombres, ¿no? O los nombraban de diferente manera, dependiendo de la cultura, ¿no? En la que se encontraban. Aquí hay unos pues, famosotes, ¿no? Como Kukulcán, ¿sí? Que hay una pirámide también dedicada a este personaje, muy, muy famosa por ahí en Chichén Itzá. Tenemos por aquí a los griegos, ¿sí? Tenemos a los aztecas también. O sea, eran los mismos, exactamente los mismos personajes. Lo cual podría parecer así como coincidencia, pero no es así, ¿sí? No es así. Tenemos a los dioses escandinavos de los países nórdicos, lo mismo, ¿sí? 9 dioses principales, los indios, ¿sí? Lo mismo, los chinos, aquí están los chinos también, los maorí del Pacífico Sur. Y bueno, esto es lo que los egipcios le llamaban el Consejo de los 9, o los 9, ¿sí? Que eran seres que venían de otros mundos. Miren, y en los años 50, que fue más o menos cuando tomó nuevamente auge todo este asunto en nuestro mundo, este señor, Atria Pujarich, me parece que era americano de ascendencia yugoslava, ¿sí? Él era un investigador que estuvo trabajando por ahí algún tiempo para la CIA. Bueno, en una ocasión, dice aquí que él se entrevistó con dice aquí un místico indio llamado D.G. Vinod, ¿sí? Dice que este señor, fíjense bien, comenzó a canalizar a los 9. ¿Qué es canalizar? Bueno, a comunicarse con ellos, ¿sí? Con estos espíritus, esos famosos 9. Dice, y al preguntarle cómo se llamaba su interlocutor, ¿sí? Cuando le dijo, oye, ¿y quién eres, no? Algo así como lo que pasó con Saúl, ¿se acuerdan? Con aquella medium. Le dijo que era su nombre, fíjense, ¿cómo le dijo que se llamaba? Atum. ¿Se acuerdan quién era ese Atum? Por aquí está. No Atum, Atum. Aquí está. Es el famoso Ra de los egipcios. Bueno, así le dijo que se llamaba, ¿no? Y dice aquí, dice, los 9 se proclamaron a sí mismo como Dios, diciendo lo siguiente, o sea, este personaje habló en nombre de ellos, ¿no? Y dijo lo siguiente, fíjense bien, dice, Dios es nadie más que nosotros en conjunto. Los 9 principios de Dios. Yo soy el principio y estoy al final. ¿Les suena esa frase? Dice, yo soy el emisario y yo soy el equilibrio. Cuando digo yo, quiero decir que soy un emisario de los 9. No soy yo, sino que es el grupo. Somos 9 principios del universo, pero juntos somos uno. Esto fue lo que dijo ese espíritu, ¿sí? Y bueno, estos 9 famosos, o ese consejo de los 9, dice aquí, son 9 seres muy evolucionados, dice, también llamados dioses en la antigüedad, ¿no? Dice que determinan las directrices de lo que ocurre en nuestro planeta. ¿Cómo es eso? Todo lo que ocurre en nuestro planeta dice que ellos lo tienen que ver, ¿sí? Dice, esclavizan las mentes de los hombres
y están en contacto con los poderosos de la tierra. Ellos se comunican con la gente poderosa de este mundo, ¿sí? Dice, también son llamados los amos del mundo. Se les llama también los otros. Y esto es importante conocerlo porque esas frases se escuchan en algunos lados, ¿sí? Y a veces uno escucha y quién sabe qué será, ¿no? Los amos del mundo, los otros, los 9 desconocidos, ¿ok? Así les llaman. Y bueno, y uno puede decir, bueno, pero es que a mí, eso a mí en qué me afecta, ¿no? Yo soy cristiano, yo conozco a Dios, o sea, a mí qué me importa, ¿no? Que los ovnis y todo eso, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos da muchas lecciones, ¿sí? Porque nosotros debiéramos de entender bien esto, de estar atentos, preparados, ¿sí? Porque vean lo que pasó con el pueblo de Israel. Aquí ustedes ven una imagen, ahorita lo mencionamos, en lo que cayó el pueblo de Dios, ¿no? Y ahorita leímos también una historia ahí en Jueces, en Hechos 7:43, vamos a leer así rapidito. Hechos 7:43, ¿qué pasó por ahí? Hechos, capítulo 7, versículo 43, miren lo que dice el texto. Le voy a dar lectura, dice, 7:40, dice, antes bien, llevasteis la tienda de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicisteis para adorarlas. Dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Aquí le está hablando Esteban, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y les está diciendo claramente lo que habían hecho, ¿no? Anteriormente. Dice que habían adorado a quienes, dice ahí, a Moloch y a Renfán. Y ya vimos también quién era Moloch, ¿no? En Primer Reyes 1 y 2 nos cuenta la historia de un rey de nombre Ocosías, no sé si ustedes lo recuerdan. ¿Qué pasó con él? Bueno, dice la historia que él enfermó a causa de un accidente que tuvo, ¿sí? Y él estaba preocupado por su salud, por su vida, o sea, tan mal se sentía que, miren lo que hizo. Vamos a darle lectura ahí en Primer Reyes. Normalmente una persona que dice, es cristiano, ¿sí? Cuando estamos en una situación así, de salud, de gravedad, normalmente un cristiano dice, bueno, pues acude a Dios, ¿no? A pedir ayuda a Dios para restablecer su salud. ¿Qué hizo Ocosías? Vamos a ver qué nos dice por aquí. A ver, creo que me equivoqué, no es Primera de Reyes, es Segunda de Reyes, perdón. En Segunda de Reyes 1 y 2. Miren lo que nos dice. ¿Qué hizo Ocosías? Dice, después de la muerte de Acab, dice, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó desde una ventana de su casa en Samaria y envió mensajeros y les dijo, fíjense bien, ¿qué fue lo que dijo? Ya, no sé si ya lo tienen por ahí. Dice, ir y consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. ¿Cómo que a consultar a Baal-Zebub? Bueno, sí. Dice, ¿y qué quería consultarle, Ocosías? Quería saber si se iba a restablecer su salud. Ahora, si analizamos bien lo que está diciendo aquí, Ocosías, ¿sí? No está pidiendo que vayan y le recen una estatua, una imagen, ¿sí? A Ecrón. Directamente quiere ir a consultar a este dios, ¿sí? A Baal-Zebub. Es algo así que no se puede creer, ¿no? De alguien que supuestamente conoce a Dios. Entonces nosotros no podemos también decir, bueno, no me importa eso, yo soy cristiano, yo nunca voy a caer en algo así. No debemos de pensar así y les voy a decir por qué, porque a medida que nosotros avancemos en estos temas nos vamos a dar cuenta
de qué tanto a lo mejor nos hemos involucrado en estos asuntos, de qué tanto estamos rodeados de todo esto, o nuestra sociedad está impregnada de todo esto, y a qué nos va a llevar al final, ¿sí? Así que ojalá que esto pueda ser de, como decía al principio, de ayuda en nuestra vida espiritual. En Primera Reyes 11, ¿sí? Nos dice, nos habla ahí acerca de Salomón, y vean lo que dice por ahí los versículos del 4 al 7. Dice, en la vejez de Salomón, o sea, ya Salomón grande, fíjense bien, maduro, con toda la experiencia del mundo y sabiduría, ¿verdad? Dice, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses y su corazón ya no fue del todo del Señor. ¿Qué les parece? Esto le pasó a Salomón, entonces no me podrá pasar a mí. Aquí es donde debemos de reflexionar, ¿no? Dice, su corazón ya no fue de todo del Señor su Dios, dice, como el corazón de David. Salomón siguió a Astarot. ¿Se acuerdan quién era Astarot? Una diosa, que hoy actualmente se le conoce como María, ¿no? Bueno, dice, siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo a los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces Salomón, fíjense, no nada más los adoraba, dice, edificó un alto, ya vimos lo que significa eso, ¿no? A Quemos, o sea, otro dios, o sea, no era uno ni dos, ya eran tres aquí al menos, ¿no? A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. ¿Y a quién más dice aquí? A Moloc, ídolo abominable de Amón. Eso fue lo que hizo Salomón, la persona o el hombre más sabio que ha existido. Segunda de Reyes 23, del 4 al 6. Vamos a ir nuevamente ahora al segundo libro de Reyes. En el capítulo 23, miren lo que dice 4 y 6. 4 al 6, perdón, dice, entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardas de la puerta que sacasen del templo del Señor, fíjense bien, todos los utensilios que habían sido hechos ¿para quién? Para Baal, dice, para el bosque y para la milicia o el ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? No se refiere aquí al ejército de Dios, ¿sí? Sino a los demonios, a los ángeles caídos. Ese es el ejército del cielo que menciona aquí. Todo eso era dedicado a ellos y estaba en el templo de Dios. ¿Qué les parece? Dice, versículo 6, sacó también la imagen de Acera. Ya vimos quién es Acera, la misma, esta mujer, ¿no? Que aparece a través de toda la historia. Dice, fuera de la casa del Señor estaba una imagen ahí de ella en el templo de Dios. Dice, la quemó en el torrente de Cedrón hasta convertirla en ceniza y la echó sobre los sepulcros del pueblo. Además, derribó las casas de los sodomitas religiosos que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para el poste idolátrico. Ese es otro asunto también, de los postes idolátricos. Son los famosos obeliscos, que donde quiera también los vemos, ¿sí? Bueno, esto lo hizo el pueblo de Dios, en esto cayó, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se dejaron influir, ¿sí? Por las culturas, por la sociedad de su tiempo, lo cual nos puede pasar a nosotros también, ¿sí? Ya vimos cómo este asunto se metió en el cristianismo también. De hecho, todos estos personajes de los que acabamos de hablar ahorita tienen un homónimo en el cristianismo, ¿sí? O sea, simplemente cambiaron de nombre y hoy los conocemos como los famosos santos, ¿sí? Son ellos mismos, ¿sí? Pero como tenían como características un poco similares a algunos de estos dioses, pues dijeron, vamos a cambiarles de nombre, nada más. O algunas imágenes se han conservado, fíjense bien, hasta nuestros días. O sea, imágenes que se adoraban en la antigüedad
todavía se conservan hoy. Nada más se les ha cambiado de nombre y ahora es San no sé qué, San esto, San lo otro, ¿sí? Pero en la antigüedad era, no sé, Júpiter, era Mercurio, era Isis, era etcétera, ¿vale? Y y usted puede decir, pero yo no adoro esas cosas, ¿no? Ni las imágenes, ni nada de eso. Pero, por ejemplo, hace poco hablamos también de los superhéroes, ¿se acuerdan? Y que estos personajes también, todos ellos están inspirados en los dioses antiguos. ¿Y quiénes eran esos dioses antiguos? Pues ya también lo digo. Entonces, vean hasta dónde nos ha alcanzado todo este asunto. ¿Qué tanto ha afectado a lo mejor mi vida? Debemos de pensar, ¿sí? O qué tanto le está afectando a mi hijo, o a mi hermano, o no sé a quién, ¿sí? Pero es algo en lo que tenemos que meditar, saber enfrentar, saber qué decir, ¿sí? Dice por aquí esta declaración también muy, muy interesante. Con esto vamos a terminar, para próximamente continuar el próximo sábado, pero nos vamos a quedar con esto. Miren, ya vimos lo que hizo el pueblo de Dios, ¿no? Y como dice también la palabra de Dios, claramente quiénes eran esos dioses. Sin pelos en la lengua, ¿no? Lo dice Dios. Dice, por medio de los espíritus malignos, aquí también lo dice claro, eran espíritus malignos, dice, se introdujeron dioses extraños. O sea, ellos fueron los que introdujeron esas religiones en el mundo, el paganismo. Fueron ellos, ¿sí? Ellos se presentaron, impresionaron al ser humano y el ser humano dijo, wow, pues estos son dignos de qué? De adorarles, de dedicarles un templo, de hacer un sacrificio por ellos. Obviamente, para el hombre no eran seres malignos, si no, no hubieran hecho nada de eso. Para el hombre eran seres buenos que venían a ofrecer algo a la humanidad, ¿sí? Eh, aquí está el engaño del enemigo, ¿verdad? Siempre mostrando otra cara. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, ahí cuando estuvimos estudiando el Apocalipsis, como el ángel que hablaba con Juan, varias veces lo tuvo que hacer reaccionar de lo que estaba haciendo, porque Juan dice que lo primero que se le ocurría hacer en alguna situación era caer postrado ante él, ante el ángel. Y el ángel rápido le decía, oye, levántate, no hagas eso. ¿Se acuerdan? Bueno, estos personajes, a ellos no les importa en absoluto que usted se postre ante ellos, ¿sí? Que les haga sacrificios, reverencias, etc. Ellos son felices, ¿sí? ¿Sí? Y es lo que han buscado desde el principio. ¿Se acuerdan lo que dijo Satanás? Yo seré semejante a quién? Al Altísimo. Voy a estar en el lugar de Dios. Y hasta cierto punto lo ha logrado con el ser humano, ¿sí? Hasta cierto punto. Por culpa de nosotros, ¿no? Entonces, estos seres, ¿sí? No se incomodan ante alguna reverencia, ¿sí? Del ser humano. Ellos les agrada esto, ¿sí? Miren lo que dice aquí. Así fue como se introdujo, pues, la cuestión de los dioses extraños. Dice, y a causa de la transgresión, el pueblo escogido fue finalmente echado de la tierra prometida. La tierra que Dios les iba a dar, o sea, se acabó ahí esa promesa por culpa del pueblo, no porque Dios haya fallado, ¿sí? Dice, el pueblo escogido fue echado de ahí, porque ellos, lejos de obedecer a Dios, de ser un ejemplo para otras naciones, ellos se dejaban influenciar por ellos. Y en muchas ocasiones que Dios les decía, extermínenlos a todos. Algunos de ellos dejaban por ahí alguno que otro pueblo, una que otra ciudad, y no pasaba mucho tiempo cuando se hacían iguales que ellos. Y dice por ahí una cita que se me olvidó por aquí ponérselas, del libro de Patriarcas y Profetas también dice que nosotros nos hacemos, hace poco se las compartí, nos hacemos iguales
a lo que contemplamos, con lo que tenemos contacto frecuente. Nos hacemos iguales, vestimos igual, hablamos igual, nos comportamos igual, pensamos igual. El pueblo de Israel no tardaba mucho en ser igual que esas naciones. Y esas naciones eran iguales, fíjense bien, ¿a quién creen? A lo que contemplaban y adoraban, ¿sí? A esos seres que promovían, ¿sí? Por ejemplo, la promiscuidad, la violencia, todo lo malo, ¿sí? Y los pueblos se hacían como ellos, como estos seres, ¿sí? Que parecían buenos, que no tenían problemas de moral. Y el pueblo de Dios acababa siendo iguales que los demonios. O sea, su manera de pensar, sus acciones. Y esto, les digo, tiene mucho que ver con nosotros, porque uno dice, ay, esta gente, qué cabezona, qué dura. ¿Qué es lo que yo contemplo diariamente? ¿Qué es lo que influye en mi vida? Y vamos a ver que tiene mucho que ver todo esto, ¿no? También con nosotros. Y cuando vemos también qué es lo que me está influyendo, ¿sí? Y si es algo negativo, o sea, si no es algo que venga de Dios, normalmente o es muy frecuente que venga de dónde? Del otro lado. Porque sí, obviamente hay cosas que no se pueden calificar, ¿sí? Como bueno o malo. O sea, ya depende del uso que le damos a ciertas cosas, ¿no? Pero sí hay muchas cosas y muchas situaciones que en las que o es negro o es blanco, ¿sí? O sea, si no es de Dios, ¿de dónde puede venir, no? Entonces tenemos que poner mucho cuidado, mucha atención a todo lo que llega a nuestra vida, a los pensamientos, amistades, influencias, lo que veo en televisión, en internet, la música, todo, ¿sí? Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta plática. Vamos a continuar el próximo sábado y ojalá, bueno, que haya sido de bendición para todos nosotros y que meditemos también en este tipo de asuntos en nuestra vida, ¿sí? En relación a lo que está afectando, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras acciones. Que Dios les bendiga.